Ya llegó David Páramo. La otra cara de la moneda, Páramo. El viernes lo dije como muy de pasada que habíamos tenido una inflación durante los primeros 15 días de mayo que nos llevaba al 2.93%. ¿Qué significa tener una inflación del 2.93%? ¿Es bueno o es malo? Es tan bueno como lo siguiente. Cuando yo empezaba en el periodismo en 1988, la primera nota de 8 columnas que yo escribí fue la inflación de noviembre de 1988, solo ese mes, 5.47%. Ahora en un año tenemos una inflación del 2.93%. ¿Qué significa esto? Significa que los precios están teniendo su menor nivel de crecimiento quizá de la historia. Solo hay un registro más bajo de una inflación analizada desde que primero Banco de México y ahora el INEGI miden la inflación, que fue un 2.80%. Hoy tenemos 2.93%. Habrá alguien que me diga, oye, pero a mí me cuestan más las cosas. Sí, ya hay algunas otras cosas que han bajado de precio. Déjeme decirle algunas muy rápido. La energía eléctrica. Hoy es más barata la energía eléctrica. La telefonía. Si usted me dice, bueno, pues que yo nunca hacía llamadas de larga distancia, ok, no, para usted no le conviene, pero para la mayoría de la gente sí. Y tener la inflación tan baja tiene una ventaja, se deteriora menos el salario. ¿Qué significa tener una inflación así? Si la inflación fue del 2.93%, quiere decir que si en mayo te comprabas algo que costaba 100 pesos, hoy te cuesta 2.93 o 100 pesos, 102.93, o sea, 103 pesos en números cerrados. Y eso quiere decir que el salario te alcanza para más. Las revisiones del salario mínimo y contractuales están arriba del 4%. Quiere decir que estás ganando más, poquitito, en términos reales. Y ahí sí tengo mis dudas, Páramo. Es un número. O sea, si te poco. aumentaron el salario entre 4 y 4,5% y la inflación fue del 3%, quiere decir que estás ganando un poquito, es muy poquito. Sí, nada más que tu salario aumenta ese porcentaje, que es mínimo, y todo lo demás aumenta, todo, Sí, no solo ese una 3%, claro. Pero ese es el chiste de la inflación. Entonces ya La ponle inflación pesos, es centavos, el ya no te promedio de los alcanza. precios. Quiere decir que así como nos estamos ahorrando 20,000 millones de pesos todos por la telefonía de larga distancia, pues hay algunas otras, sí, el jitomate y el aguacate este mes El subieron huevo mucho. otra vez. Otra vez. Pero regresan. O sea, aquí lo que estamos viendo es que hoy se deterioran menos los salarios. Estoy creyendo que somos de la misma generación más o menos. ¿Te acuerdas de la inflación de 1995? 57%. Sí. La inflación de 1988 fue del 157%. Entonces hay que ponernos en ese parámetro, que hoy tenemos una de las inflaciones más bajas de la historia del país. Bueno, está bien. Dejémoslo Ok. así, pensando en que eso es un buen dato, ¿no? Es un buen dato y no se Y puede... que se vaya reflejando en nuestro gasto diario En y el en nuestro bolsillo. bolsillo. El tema es ese, e insisto. Vean cuánto le subieron el salario en el último año y compárenlo con la inflación. Y eso quiere decir que se empieza a reflejar en su bolsillo. Lo que Y si se- no te subieron un peso, perdón, eso quiere decir que también se refleja en tu bolsillo. Claro, pero imagínate si no te suben el salario, como pasa cuando hay crisis. Que no solo no te suben el salario, sino que te lo bajan. Y además tienes inflación. No, bueno, pues es el No, peor ya estás escenario. de perdido. No, todos, es que no es claro. mala noticia, créanme. Muy bien, ya estamos. Páramo. Gracias. No te Nos vemos vayas, al rato. porque hay buenas noticias.